Aquí está la primera causa y explicación del por qué la avaricia creció y se desarrolló en el corazón de este hombre, porque él nunca arrancó este mal deseo de su ser interior. Y entonces, como se daba pequeñas licencias, empezaba a coquetear y a jugar con el pecado, a usar su libertad cristiana y administrarlo, que a mí no me pasa nada. Llegó un momento que esto empezó a crecer. ¿Y qué va a pasar cuando nos damos pequeñas licencias? Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Por supuesto que Salomón está hablando de una relación ilícita de adulterio aquí. Aquí está diciendo que los labios de la mujer extraña es como miel, es dulce, es sabroso. Pero cuando lo pruebas, cuando cometes el acto sexual, dice Salomón, es amargo como el ajenjo. Cuando tú y yo nos damos licencias y jugamos y coqueteamos con el pecado, escúcheme, lamentablemente lo que pesa más en nuestro corazón, en nuestro interior, es la miel del pecado y no el ajenjo del pecado. La miel es el placer que produce el pecado. Es dulce el pecado, es agradable el pecado, pero es agradable a tu carne. Pero a tu espíritu es amargo, es ajenjo. Después que lo practicas en tu ser interior, en tu conciencia, no solo sabes que has hecho lo malo, sino que te sientes mal. Ahí está lo amargo. Pero dígame usted, en la práctica, ¿qué pesa más? ¿Lo amargo o lo dulce? Lamentablemente, lo dulce. Y entonces, cuando tú pruebas el pecado y es miel a tus labios, te gusta, quieres más, buscas más, te empiezas a enviciar, produce dependencia, ya no puedes vivir sin el tragamonedas, no puedes vivir, dejar de masturbarte ahí en el internet, no puedes dejar de comprar películas pornográficas. Te sientes nervioso cuando no vas al bingo, al tragamonedas, quieres más. ¿Sabe cómo se llama eso? Atadura espiritual. El pecado te ata. Un día Judas agarraba 5 denarios, pero su carne quería, pero ¿por qué no agarra 10? Vamos, agarra 10. Agarraba 10. Su carne quería más dinero. ¿Cuánto tiempo sustraía de la bolsa? Esos son pequeñas licencias. ¿Cuántas pequeñas licencias te das en tu vida espiritual? ¿Cuántas relaciones ilícitas permites en tu vida? ¿Cuántos pensamientos obscenos permites en tu mente y nunca lo cortas? ¿Cuántos sentimientos negativos dirigen tu vida y no te preocupas en arreglar? Pequeñas licencias. Ahí es donde trabaja el diablo. Por eso la Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, busca alrededor a quien devorar. ¿Y sabes a quién devora? ¿Saben a quién está buscando alrededor? A los cristianos que se dan pequeñas licencias, a los creyentes que no son radicales con el pecado, a los creyentes que no saben arreglar su práctica de pecado, a los que juegan, a los que coquetean. Ahí está el diablo y ataca. Y aquí viene la segunda grada. Y aquí está el fin de Judas. Judas perdió la batalla en su mente. Porque cuando tú te das pequeñas licencias, el diablo te ataca. El diablo sabe que el campo de batalla es la mente. Y usted sabe, mi querido amigo, mi querido hermano, que nuestros pensamientos determinan las acciones y determinan nuestras decisiones. Lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón se va a ver en forma práctica en nuestro andar, nuestra manera de vivir.
La clave es nuestra mente, nuestros pensamientos. Si el diablo logra dominar y conquistar tu mente, conquista tus sentimientos. Porque tus sentimientos son determinados por tus pensamientos. ¿No le pasa eso al suicida? Ay, yo no valgo nada. Ay, nadie me ama. Nadie se interesa por mí. Pensamientos. ¿Y qué tipo de sentimientos tiene? Depresión, desánimo. ¿Y qué pasa? Se quita la vida. Por eso que Proverbio dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. El diablo sabe muy bien esta verdad y decide bombardear la mente de Judas. Miren Lucas capítulo 22, versículos 3 y 4. Observa detenidamente la intervención del diablo cuando Judas estaba negociando la traición con los principales líderes religiosos. Lucas 22, versículos 3 y 4. Aquí perdió la batalla Judas en su mente. Verso 3 dice: y entró Satanás en Judas. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Mira lo que dice: entró Satanás en Judas. ¿Qué significa esto? ¿Que Judas fue poseído, que fue endemoniado? No, en ninguna manera. Lo que significa es que el diablo atacó y colocó pensamientos erróneos, creencias erróneas, mentiras diabólicas para ganarle la batalla a Judas y él termine traicionando a su amigo. Y yo he detectado mayormente dos grandes mentiras que el diablo coloca en nuestra mente. Número uno: no te va a pasar nada. Mira, tú puedes jugar con el pecado. No te va a pasar. Y de repente fornicas y no queda embarazada. Y dice el diablo: ya ves, no pasó nada. Y empiezas a caer en el sexo y no te da enfermedad venérea. Y no eres contagiado por el SIDA. Ya ves, no pasó nada. Tú puedes jugar. Mentira. La segunda mentira: nadie se va a enterar. Tu esposa no va a saber. Tu marido nunca va a revisar tu correo electrónico. Tus padres no saben en qué mundo estás en el Facebook. Tu papá preocupado, nadie se va a enterar. Tu guía de célula es miope y tu pastor chejo, nadie se va a enterar. ¿Quién te va a ver? Mentiras. ¿Qué mentira habrá colocado en el corazón y en la mente de Judas? Vamos a hazlo. No pienses en la traición, piensa en lo que vas a hacer. 30 piezas de plata. Los 15, los 5 denarios que agarrabas no cubría tu necesidad. De repente con 30 piezas de plata puedes comprar tu terreno, puedes construir tu casa. Puedes comprarte el auto que necesitas, puedes sembrarte el cabello para que te veas mejor. 30 piezas de plata. Pero hay una verdad que es esta: no te va a pasar, dice el diablo. Dios te dice: es verdad, no hay una destrucción inmediata, pero se inicia un proceso destructivo. Tú puedes ser promiscuo y no tener SIDA, pero se inicia un proceso destructivo. Y acá nos confiamos: no, pastor, yo la sé hacer, la sé manejar. Yo no me voy a enviciar en el tragamonedas, en el bingo. Mira, yo uso preservativo, está todo calculado. El pecado produce placer momentáneo sin destrucción inmediata, pero se inicia un proceso destructivo que te atrapa, que te destruye, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Se inicia un proceso de destrucción. La Biblia dice: el que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Y de ese proceso destructivo no te libras.
Pero el pecado, el diablo te hace ver, mira, es rico, es inocente, inofensivo. Tú lo puedes manejar. Aparte que la Biblia dice que no somos perfectos todos. Dios es bueno, Dios te perdona. Y mire, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para ver. Cuestión que te arrepientas, lo sepas manejar, pero no lo cortes de raíz. Y hay creyentes que conviven con prácticas y hábitos de pecado por meses, por años, y su falso arrodillarse de pedir perdón y confesar a Dios solamente porque tienen culpa, pero en el fondo no quieren arrancar de raíz esas prácticas de pecado y se están engañando a sí mismos. Y como pasan 5, 10 años, no les pasa nada. Ya ves, no te va a pasar nada, ves que tengo razón. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? Mira, no vas a morir. El día que comes, ciertamente serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le habrá hecho así Satanás a la Eva. ¿Cómo le habrá coqueteado? Pues le habrá dicho, ¿sí o no? Porque el diablo es así, ¿sí o no? Y Eva, ¿verdad, no? A ver, tráeme la chirimoya. Y comió. Y lo vio a su marido, oye, come, así, come, pues si no, no estoy contigo en la noche, come. Y fue, ay, qué rico, mira. Y no hemos muerto, mira. Tú estás vivo, no estás muerto. Pero miraron hacia adelante, estaban desnudos. No murieron, porque nunca el pecado es inmediato. Siempre tiene largo alcance. Entiende, cristiano, entiende. No es inmediato, nunca es inmediato. Se inicia un proceso de deterioro. Se deterioran tus valores, se deteriora tu amor a Dios, tu amor a la palabra. Y cuando eso se deteriora, pierde las defensas y llega un momento que te atrapa y no puedes salir. Cuando pierdes la batalla en la mente, como perdió Judas, ¿sabes qué hizo Judas? Planificó su traición. Porque cuando tú pierdes la batalla en la mente, ¿sabes lo que pasa? El pecado se concibe en el corazón. Y cuando se concibe en el corazón, se inicia un proceso de gestación hasta el alumbramiento. Y después viene el nacimiento y se consumó el pecado. Llegas a la práctica del pecado. Judas perdió la batalla en la mente. Terminó creyendo las mentiras del diablo y el pecado se concibió en su corazón. Miren Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 14. Miren cómo lo ilustra lo que te estoy planteando de cómo se concibe el pecado. En Santiago 1:14 dice así: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, noten esto, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Te das cuenta? El pecado de avaricia se concibió en el corazón de Judas. En ese momento se inició un proceso de gestación hasta que se dio el alumbramiento. Y cuando se dio el alumbramiento se consumió el pecado, y una vez que se consume el pecado, se lleva a la práctica. Por eso que planificó su traición. Cuando tú pierdes la batalla en tu mente y se concibe en el corazón, tú no tienes excusas. A partir de allí, toda práctica de pecado es consciente. No me vengas a decir, ay, pastor, yo no sabía. Ay, pastor, me agarró desprevenido. Pastor, ella me codició, pastor, que yo soy muy guapo, pastor. Yo no sabía, pastor, yo soy autista, pues. No es así. A partir de allí, cuando se concibe en el corazón, usted empieza a planificar su infidelidad,
Usted piensa planificar su fornicación y usted empieza a planificar sus prácticas de pecado para ganar más plata. Porque está en el corazón.